era efectivo, ahí están los datos. Hubo call centers de diferentes, diríamos, grupos empresariales, partidos políticos e embajadas que, diríamos, coadyuvaron a tener una imagen, diríamos, distorsionada. Y claro, no convenía ningún tipo de organización, no convenía ningún tipo de liderazgo. Y yo creo que ahí es, diríamos, la pérdida y la lección aprendida de lo que viene ahora. Ahora tenemos que salir a la calle, porque es nuestro deber, pero con una plena organización, articulación y una agenda que nos permita decir, bueno, vamos a lograr estos cambios en el sistema político, en el sistema judicial, en el sistema económico, y entonces una agenda táctica y estratégica para lograr eso. Y eso, pero eso ya se dijo, doctor, y desafortunadamente no se oyó. Así es. Porque ustedes pues, hicieron un trabajo grande en la plataforma, me recuerdo que se planteó, se llevó, pero de lo que ustedes llevaron, muy poco realmente se hizo efectivo. Porque aparte de las líneas que usted menciona, yo creo que hay una otra línea muy importante. Y esta línea muy importante, usted que me está viendo, usted que me está escuchando, doctor, y todos los que estamos en este programa, depende de nosotros, depende del ciudadano, porque nosotros realmente tenemos que comprender que podemos llamarnos democracia, que podemos decir que somos un país que está en el sistema democrático, pero es tan buena nuestra democracia como seamos buenos ciudadanos nosotros, que cumplamos con las obligaciones, que asumamos nuestras responsabilidades. ¿Por qué le digo esto, doctor? Porque yo siento que obviamente, y como le cuento, compartimos estar en la plaza, esa emoción que se dio, pero en este momento de reto es cuando más hay que luchar todavía, porque aquí es donde el ciudadano tiene que salir, exigir, documentarse y en el momento de la votación, por ejemplo, votar como debe votar. Porque en medio de todo, las autoridades que de nuevo están en el Congreso, en alguna forma fueron elegidas por nosotros mismos. Claro que con un sistema perverso que permite, por ejemplo, que diputados transfugas a morir y diputados ineptos, incapaces e inmorales, pues vuelvan a estar en el Congreso cuando nadie los eligió. Pero ya queda en las manos del ciudadano verdaderamente tomar el control de este país. Yo creo ¿No es esa la otra línea importante, diría usted? Yo creo que eso es, y el ejemplo, doctor, y hay que ponerlo en primera plana, el ejemplo lo dieron los jóvenes. Los jóvenes de Guatemala tienen en sus manos lograr un cambio estructural con el apoyo de todos y de todas, pero fundamentalmente fueron ellos, los estudiantes universitarios, los estudiantes de clase media, los estudiantes, diríamos, de institutos públicos y privados, los que salieron a la calle, y es esa juventud la que nosotros estamos obligados, tenemos el deber, diríamos, de apoyar en función de las decisiones, de las movilizaciones y de las acciones que se van a tomar. El tema es de que después de un año también, doctor, la crisis política no pasa. El tema es de que después de un año también, doctor, la crisis política no pasa. No, sigue peor todavía. Sigue peor. Es decir, hay una grave crisis de legitimidad en los tres poderes del Estado. Diríamos, yo creo que el poder que más se salva es la Corte de Constitucionalidad, con el tema de que llegan nuevos magistrados. Esperamos, diríamos, decisiones objetivas en función del bien común. El Congreso sigue en crisis, no hay que generalizar, ahí diríamos pocos se salvan, pero es, diríamos, un ente político en total crisis y un ejecutivo, diríamos, en pleno desgaste. Diríamos, las declaraciones dadas los días pasados en Norteamérica dejan mucho que decir, es decir, hay molestia, hay desgaste, hay descontento, y entonces yo creo que la crisis no ha pasado, es un gobierno que asume, diríamos, un Estado colapsado, un Estado, diríamos, con unas cifras alarmantes. Quieren implementar el famoso CATUM, pero no hay recursos, y eso, diríamos, es imposible. No se mira claro un equipo sólido que tenga capacidad de gestión pública en el gobierno. Y algo que sucede, doctor, por ejemplo, hay una fotografía de un niño que está oyendo un discurso del señor presidente en medio del sol y tiene una cara de aburrimiento que más no puede. Ahí la van a ver ustedes en su pantalla en este momento. Una foto viral porque llegó a todos lados, ¿verdad? Yo pienso que nuestros funcionarios como que no han aprendido la lección
porque por ejemplo sigue habiendo un abuso de esa autoridad, sigue habiendo, mire, los grandes despliegues de seguridad, los grandes caravanas porque van funcionarios, todos háganse a un lado porque aquí viene tal, sigue habiendo en un lugar donde los hospitales no tienen medicina, pero usted ve que para ir a hacer una inauguración de cualquier obra gastan más dinero que lo que gastarían en meterle oxígeno a un hospital. Es decir, como que a pesar de lo que ha venido sucediendo, como que a los funcionarios no se han dado cuenta que ellos tienen que entender que el pueblo eso ya no lo quiere, que queremos funcionarios probos, correctos, que sean servidores del Estado y no que lleguen a servirse el Estado. Pero ¿por qué será que no logramos ese impacto? Que ellos entiendan esa situación, doctor. Sí, yo creo que, reitero, nosotros lamentablemente hemos sido caldo de cultivo, doctor, en una población de 17 millones, con estos, diríamos, indicadores de pobreza, donde la población sobrevive, donde la población no tiene un espacio, porque estas movilizaciones, diríamos, fueron determinantes aquí a través de una clase media. Y fueron determinantes allá a través de ciertas organizaciones y en donde la universidad, aquí hay otra lección aprendida. La Universidad de San Carlos es la única fuerza en este momento, con el respeto de todos los movimientos, que tiene la fuerza que se demostró en abril y el 27 de agosto. Fue la universidad, entonces, un llamado también a todos esos universitarios, no solo sancarlistas, a todas las universidades, a toda la población en general, a que nos organicemos, porque eso fue lo que faltó. Y ahí trato de responder su pregunta. Sin organización, doctor, en este momento pueden haber miles de manifestaciones y de movilizaciones, pero si eso no tiene una sólida organización que implique, diríamos, una estrategia para incidir en el Congreso, para incidir en el Ejecutivo, para incidir en la Corte, para incidir en los empresarios, para incidir en ciertos sectores de poder, la cosa posiblemente vaya al fracaso. Una de las grandes virtudes, se decía que este movimiento había sido un movimiento sin que nadie tomara liderazgo o sin que nadie se robara liderazgo. Pero ¿no? Es que esa era la intencionalidad. En aquel momento. Esa era la intencionalidad. Claro que favorecía a ciertos sectores de poder que, diríamos, esa movilización sea amorfa, sin intencionalidad, sin liderazgo, sin tarima, sin discurso. Eso era, diríamos, el éxito. Lo que se deseaba que pasara. Eso era lo que se deseaba que pasara y había mucho cuidado en ciertos sectores para que eso no pasara. Y ahí es donde entra, diríamos... Una de las situaciones, doctor, por ejemplo, que nosotros buscamos evitar siempre es evitar polarizaciones y al revés, conjugar esfuerzos. Se ha hablado mucho de la búsqueda de un verdadero y auténtico diálogo nacional de todas las fuerzas vivas, digamos, del país. Se habla mucho del Pacto de la Moncloa, por ejemplo, que permitió a España salir de una época del franquismo, pasar a una integración con Europa. ¿Cree usted verdaderamente que un gran diálogo nacional sea, primero, factible y una solución real para nuestros problemas? Nosotros creemos que este diálogo nacional, y aquí diríamos con crítica y autocrítica, que se lanza a través de la CICIG en el Ministerio Público, no tiene que ser excluyente. Y ahí hay sectores que no están. Es decir, yo no sé, quisiéramos ver a la Universidad de San Carlos de otra manera, quisiéramos ver a sectores sociales de otra manera. Entonces, yo creo que la salida es a través del diálogo. El diálogo que, diríamos, genera consensos y que concreta acuerdos políticos. Es la salida, pero diríamos, ¿cuáles son los fracasos o los obstáculos de las lecciones aprendidas de ese diálogo que nosotros quisimos impulsar en la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado? Bueno, ustedes aglutinaron a 200 organizaciones, más o menos. 240 organizaciones. Okay. Ahí habían, diríamos, los intereses de ciertos empresarios que aparentemente apoyaban, después bloqueaban, después satanizaban. Los movimientos sociales en pugna entre sí, en función de su misma lucha, y entonces es difícil, doctor, después de 20 años de la firma de los acuerdos de paz, hacer diálogos porque ahí hay que generar condiciones para ello. Difícil, doctor, pero por mi parte, imposible. Yo creo que sin un diálogo real que logremos esa transparencia, totalmente esa honestidad y esa apertura. Mire, yo le voy a decir a usted lo que piensa y usted me dice lo que usted piensa. Intercambiamos y hagamos un acuerdo. A pesar de eso difícil,
¿Cree usted que logremos hacerlo? Porque yo no veo otra salida. Mientras cada sector siga protegiendo su pedacito, mientras cada sector siga tratando, ¿cree usted que lo vamos a lograr? Yo creo que se debe de lograr, que no tenemos que perder la esperanza, y un llamado a la Universidad de San Carlos. Es la Universidad de San Carlos, ya que se demostró en meses pasados, la que debe, diríamos, convocar a un diálogo nacional, a otra plataforma de otro nivel, ya con propuestas concretas para ir a hacer cambios estructurales. El diálogo es la salida, doctor, es la vía, y un diálogo no excluyente, un diálogo donde estemos todos los sectores, donde nos escuchemos, donde nos respetemos, donde nos toleremos y donde tengamos la capacidad, en medio de las diferencias ideológicas, llegar a acuerdos por el bien del país. Yo creo que esa es la salida, y ese sería el llamado. Después de un año de movilizaciones, generemos un diálogo, no que le apueste solo al sector justicia. No, obviamente, ¿no? Y yo creo que le apueste a todo el cambio del sistema, y que cada uno, diríamos, deje sus posiciones y lleve a la mesa el interés de construir un mejor país. Bueno, yo creo que eso es fundamental. Yo por eso les decía la pregunta a ustedes que han tenido esa experiencia. Obviamente hablar de diálogo es fácil, hablar de juntémonos y salgamos conclusiones es fácil, pero está demostrado que los guatemaltecos somos muy individualistas, somos poco de trabajar en conjunto. Aún dicen que hasta para el deporte nunca ganamos de parto de conjunto, sino que solamente tenemos estrellas individuales que con su esfuerzo logran ganar algo, ¿verdad? Pero yo sí creo, usted que nos está viendo en este momento, que ha escuchado pues los comentarios del doctor que han aportado tanto en esta conversación, yo sí creo, cuando yo hablaba de ese ciudadano, que usted es ese ciudadano que tiene que llevar a que todos los sectores se sienten en una mesa, a que todos los sectores se abran y que acepten lo bueno de los otros y que nieguen lo malo de los otros, porque este país es un país polarizado, doctor. Cada quien trata de jalar para el otro y empieza a sacarle los trapos sucios al otro, y como que seguimos viviendo en el pasado. Por ejemplo, los acuerdos de paz, en alguna forma, pues tienen mucho buen contenido, pero mucho de ese buen contenido jamás se aplicó. Y los puntos sustantivos de los acuerdos de paz nunca se cumplieron. Se cumplió, diríamos, lo operativo, del desarme, de la reinserción, etc. Pero los puntos sustantivos, ¿cuáles eran? Primero, el tema fiscal, el tema económico, el tema de la tierra y el tema de pueblos indígenas. Esos puntos sustantivos, diríamos, están rezagados, relegados, diríamos, por una agenda que ahora se absolutiza, lamentablemente, en el marco del Plan para la Prosperidad. Y ahí es donde entra otro gran ganador. Diríamos, el gran ganador son los intereses exógenos, que, diríamos, quiere saquear los recursos de nuestros recursos por medio del Estado en detrimento. Mire el tema de los ríos en la costa sur, mire el tema de la extracción minera, mire el tema de la Sierra de las Minas. Esto entonces es parte de la complejidad que nosotros tenemos el deber de aportar por convicción y por conciencia. Pues yo creo que definitivamente, doctor, a un año de esa Día de la Dignidad, como yo lo llamo, tenemos muchos retos por delante. Hay muchísimas cosas que todavía tenemos que hacer los guatemaltecos. Dentro de todas estas pancartas que se ponían ahí, hay una que a mí me gustó muchísimo y se la voy a leer textualmente porque quiero que así lo veamos. Y dice: trataron de enterrarnos. No sabían que éramos semillas. Y abajo firmaba Medicina USAC. Perfecto. Siempre mis queridos compañeros de la carrera de medicina presentes en la lucha. Pero a lo que yo voy es el que en realidad, por más que no se haya logrado nada en este momento, yo creo que las semillas de un cambio ahí están, doctor. Totalmente de acuerdo. Y que lo que tenemos que hacer es que ese terreno sea fértil, propicio para una Guatemala mejor. Yo creo que eso es lo que nos queda, seguir aportando, seguir trabajando, seguir luchando, cada uno desde su trinchera. Nuestra trinchera es académica en este momento y nosotros tenemos la obligación. El día viernes estuvimos reunidos con varios sectores de estudiantes de la semana pasada y concluimos de que definitivamente no conviene movilizarnos desde la Universidad de San Carlos sin organización, sin estrategia, porque queremos incidir y a eso vamos, doctor. Gracias, doctor. Todo ciudadano tiene una frontera y todo ciudadano tiene un puesto en esta lucha. A usted que ha estado en este programa, por favor, involúcrese, participe. Este país es de todos los guatemaltecos. Doctor, muchas gracias. Y a ustedes que nos han acompañado, nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Buenas noches.